Si algo bueno te pasa, viaja para celebrarlo. Si algo malo te pasa, viaja para olvidarlo. Y si nada te pasa, viaja para que algo te pase. En el segundo día de nuestra gira, continuaremos recorriendo la provincia de Manabí, que se encuentra a 350 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura que oscila desde los 27 a 29 grados centígrados. Tras un merecido descanso en Río Muchacho Ecolodge, ubicado en la ciudad de Canoa, nos despertamos desde muy temprano para empezar el día con un recorrido y explicación sobre las instalaciones, descubriendo así que Río Muchacho es una finca única, amigable y ecológica, donde los huéspedes descansan, exploran y disfrutan de un hermoso ambiente natural y de una tranquilidad sorprendente. Aislado del típico camino turístico, cuenta con áreas que incluyen los animales de granja, con una finca sustentable y centro de aprendizaje. Sus 10 hectáreas de propiedad son como un oasis de bosques de alimentos, extensos huertos, pastos, zonas agroforestales y modelos de energía alternativas. También produce sus propios productos orgánicos como comida y artesanías. Y concluido el recorrido y explicación, nos dirigiremos a degustar un delicioso desayuno, compuesto por un jugo natural, una taza de café, pan, huevos revueltos, mermelada y mantequilla. Finalizando el desayuno, continuaremos con nuestra aventura. Nuestra primera parada será el Puente Los Caras, que se encuentra ubicado sobre el estuario del río Chone, conectando los cantones Bahía de Caraques y San Vicente. En este sitio tuvieron que pasar al menos 54 años hasta que se concrete el proyecto. Se reclamó esta obra desde hace muchos años y no fue atendida por los gobiernos anteriores. Sin embargo, en noviembre del año 2010 se logra inaugurar el Puente Los Caras, a cargo del expresidente Rafael Correa, luego de 3 años de construcción, presentando así el puente más largo del Ecuador, con 1980 metros de longitud, los cuales recorreremos durante nuestra visita. Como datos importantes, el puente cuenta con 2 carriles vehiculares, uno en cada sentido, una ciclovía y un paso peatonal, que es de gran utilidad para la población, permitiendo así que su construcción genere una integración positiva, incrementando la actividad turística en esta zona. Finalizada la caminata, nos dirigiremos a la próxima parada, el Malecón de Manta, situado en el centro de Manta, al pie de la playa El Murciélago. Con un clima agradable de temperatura media entre los 25 y 29 grados centígrados, recorreremos este espectacular malecón que se extiende hacia el oeste hasta el sector conocido como Barbasquillo y sus límites en la misma dirección hasta la parroquia urbana de San Mateo. Esta obra fue inaugurada el 20 de febrero de 1998. Cuenta con servicios básicos sanitarios, eléctricos, así como edificaciones de información turística, seguridad y administración. Además cuenta con aproximadamente 22 locales para el expendio de alimentos y bebidas, una plaza central para eventos, parqueadero vehicular, vías de acceso, entre otras facilidades. Sin embargo, la aventura no termina ahí. Nos trasladaremos hacia el Museo Centro Cultural Manta, ubicado en la avenida Malecón Jaime Chávez Gutiérrez, frente al Malecón Escénico. Fue creado en 1962, el cual por varios años ha funcionado en el cantón, dando a conocer información sobre varias culturas. Presenta un recorrido por el acervo cultural de la antigua provincia de Manabí, que comprende las culturas de Machalilla, Chorrera, Valdivia, Jamacoaque, Bahía, Huangala y Manteño, a la que la ciudad debe su nombre. De esta cultura se puede observar durante el recorrido las sillas en formas de U, varios artefactos que permiten vincular el pasado con la identidad manteña contemporánea. Otro servicio que ofrece son las salas de exposiciones temporales,
que acogen propuestas de arte y talleres artesanales de la zona, auditorio, sala de lectura, área de investigaciones y tienda de publicaciones y artesanías. El museo cuenta con 5 pisos donde se puede observar las principales manifestaciones culturales y muestras pictóricas de relevancia nacional. Recorreremos en primer lugar la sala de exposiciones de artes visuales que presentan una muestra plástica que reúne una colección de obras de los artistas más destacados del siglo XX. En el Ecuador, la exposición lleva el nombre de Encuentros y Rupturas. Geografías plásticas del arte ecuatoriano del siglo XX. Continuamos con la sala de exposiciones arqueológica. Conoceremos la colección conformada por los bienes patrimoniales y arqueológicos pertenecientes a la cultura manteña, considerada la última cultura prehispánica del litoral ecuatoriano, que sientan las bases de la identidad manabita. Siguiendo el recorrido, pasaremos a la sala de exposición temporal, espacio destinado para exposiciones de carácter investigativo y contenido de trascendencia social, que a su vez también es una plataforma que promueve las obras de nuevas concepciones artísticas de la provincia. Por último, visitaremos la sala lúdica que forma parte del programa de mediación educativa, ya que este espacio está destinado a la retroalimentación, aprendizaje, estimulante y al esparcimiento del público dentro del contexto del conocimiento de la historia y la arqueología, con el fin de darle al museo su carácter democrático, incluyente y de libre acceso. Desde este punto nos tomará 30 minutos dirigirnos al restaurante Ciudad Alfaro, Casa Blanca, sitio donde nos espera un delicioso plato típico como almuerzo. Aquí disfrutaremos de la tradicional tonga manabita, cuyos orígenes se dan durante la actividad de los caucheros y los primeros colonizadores cuando aún existía la jungla manabita. Mientras los campesinos ingresaban todas las mañanas a los bosques montañosos a extraer el caucho para posteriormente obtener el látex, las madres y esposas de estos obreros preparaban como almuerzo la tonga manabita. Este plato típico de Manabí no se sirve en vajillas ni en recipientes plásticos, solo en hojas de plátano sobre la mesa. La tonga, por su versatilidad y de fácil transporte, se lleva dentro de una maleta, funda plástica, entre otros artículos. Por ello se convirtió desde hace más de 2 décadas en un plato comercial. Los ingredientes para su elaboración es pollo, pimienta, maní, comino, ajo, cebolla colorada, mantequilla, maduro, una rama de cebolla, arroz ya previamente cocido y por supuesto la hoja de plátano. Para su elaboración, en primer lugar picaremos la cebolla, el pimiento y el tomate. Al pollo le agregamos sal y pimienta, mezclamos aparte en un mortero, machacamos el ajo con un poco de sal. Luego de esto usaremos la grasa del pollo para sellar las presas y estaremos pendientes de cuando estén listas. Si ya están, las sacamos y las reservamos. Con el resto de la grasa realizamos el sofrito con la cebolla, el pimiento y el tomate, agregando un poco de achiote, una parte de los ajos machacados, el comino y cuando esté listo el sofrito añadiremos nuevamente el pollo. Mientras tanto, pondremos a asar los maduros. Dejaremos que siga su cocción el pollo para elaborar la salsa de maní. Picaremos la cebolla blanca y las hierbitas, colocaremos en un sartén la mantequilla, la cebolla blanca, el resto del ajo y sazonaremos. Por otro lado, licuaremos el maní con agua, leche y achiote. Esta mezcla la vertemos en el sartén y lo dejamos hervir hasta que espese un poco. Cuando esté listo lo sacaremos y reservaremos. Pasado un periodo de tiempo, revisaremos la cocción del pollo. Agregaremos las hierbitas para poder así armar la tonga. Colocaremos en la hoja de plátano el arroz blanco, la salsa de maní,
la presa de pollo con su jugo, el maduro asado y procederemos a envolver la tonga para llevarla a ahumar y así conservar los sabores naturales. Conocida su elaboración, degustaremos de este particular y delicioso plato típico manabita. Finalizando el almuerzo, continuaremos nuestra travesía al siguiente atractivo, que es el Centro Cívico Ciudad Alfaro, lugar que se encuentra ubicado en las faldas del Cerro Montecristi. Desde esta construcción emblemática, que fue sede de la Asamblea Constituyente en el año 2008, tiene una vista espectacular y privilegiada, donde se pueden observar Manta, Jaramijó y las aguas del Océano Pacífico. Es un complejo distribuido en un área de 5.4 hectáreas y la construcción fue inspirada por la imagen del cóndor, ave emblemática de nuestro país. Es un espacio memorial del general Eloy Alfaro Delgado, el cual hace énfasis en la historia de la Revolución Liberal Radical, exponiendo aquí bienes emblemáticos como espadas, medallas, trajes y otras pertenencias de Alfaro, además de una importante documentación regional que reposa como archivos históricos. Este lugar permite recuperar la cultura viva, la memoria nacional y los pueblos ancestrales del litoral a través de diferentes espacios cívicos, culturales, naturales y turísticos, siendo posible que en cada espacio de Ciudad Alfaro se sienta la presencia del viejo luchador. Visitaremos así su mausoleo, donde observaremos dos estructuras metálicas plateadas que asemejan abanicos o rayos luminiscentes, que algunos interpretan como el simbolismo bélico de machetes levantados contra el conservadurismo que provocó la Revolución Liberal encabezada por Alfaro. Sin embargo, como se puede comprender toda la dimensión histórica de este personaje, sin hablar de sus obras más conocidas, en el exterior del complejo encontraremos la locomotora 7, construida a inicios del siglo XX. Dentro de ella hay una colección de objetos relacionados con la época del ferrocarril. También visitaremos el paseo artesanal, que ofrece productos como tejidos de algodón, cabuya y los tradicionales productos de paja toquilla. En este lugar conoceremos el tejido tradicional del sombrero ecuatoriano de paja toquilla, considerado Patrimonio Cultural del Ecuador desde el año del 2012, puesto que se destaca la técnica que se utiliza con la fibra de una palmera conocida como paja toquilla, la cual crece en las costas del país. Las técnicas y conocimientos engloban una trama social compleja y dinámica que comprende, entre otros elementos, las técnicas tradicionales de cultivo y producción, diversas formas de organización social y uso del sombrero como parte de la indumentaria cotidiana y festiva. Cerca de concluir el segundo día de la gira académica, nos trasladaremos al Hotel Alcazaba Puerto López, el cual está ubicado a 800 metros de la playa de Puerto López, lugar que cuenta con cómodas habitaciones, bien iluminadas, con baños privados, con una ducha caliente, parqueaderos, excelente vista hacia el mar, un jardín y terrazas, entre otras facilidades. Todo está diseñado para el turista nacional y extranjero que busca un buen descanso. En este sitio cenaremos arroz con menestra, pescado y ensalada, acompañado de un vaso de jugo natural. Luego realizaremos la evaluación diaria y las respectivas bitácoras. Por último, descansar tras un largo día lleno de experiencias.